Quisiera, por favor, si podemos ir a la palabra del Señor esta mañana. Amén. Al libro de Romanos, por favor, vamos a leer ahí un pasaje. Romanos capítulo 10. Gracias, Señor. Romanos capítulo 10, versículo 17. Amén. Romanos 10, 17. Amén. ¿Lo tenemos? ¿Podemos leerlo, por favor? Amén. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. ¿Podemos leerlo una vez más? Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. No sé si, vamos a ver si está acá. Amén. Vamos a orar en base a esta palabra esta mañana. Amén. Quisiera que dice este pasaje, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y creo que esta mañana, amados, si estamos en este lugar, es porque todos acá necesitamos, ¿verdad?, de una palabra de parte de Dios. Amén. Una palabra que nos libere, una palabra que nos saque de todas aquellas cosas que a nuestro alrededor pueden estar queriendo afectar, queriéndonos muchas veces poner en temor, ¿verdad? Y todos los días, hermano, todos los días, eso es lo que esta mañana, con la ayuda del Señor, quisiera compartirles. Todos los días hay una batalla, ¿verdad?, entre lo que oigo del mundo, lo que veo del mundo, las circunstancias a mi alrededor. Hay una batalla continua, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿dónde nos vamos a establecer? ¿Dónde vamos a fundamentar nuestra vida? ¿Dónde va a estar segura nuestra vida? Y creo que en base a esto es muy importante considerar este pasaje, porque Dios, por medio de la vida de Cristo, hermano, Él nos ha dado a nosotros su vida, su naturaleza, para que nosotros podamos tener una vida de fe. Amén. No sé si estamos entendiendo eso. Dios no quiere solamente algunos momentos de fe. Dios no quiere que solamente tengamos algunas acciones de fe. Dios no quiere que solamente haya actos de fe o temporadas de fe. El deseo del Padre es que nosotros como hijos vivamos una vida de fe en esta tierra. Una vida de fe. Para eso es que el Señor nos dio su vida, su naturaleza. Cristo habita en nosotros, pero Él quiere que nuestra fe no sea solamente casual, sino que sea una vida. Amén, una vida. Que esa vida se vaya perfeccionando por el conocimiento a nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, ¿qué tal si oramos por un momento y le pedimos al Señor que esta mañana nos hable, hermanos, de forma precisa? Amén. Si usted esta mañana quiere de verdad y anhela una palabra del Señor, Dios va a hablarnos de forma personal, de forma corporal, amén, corporativa. Ese es el deseo del Padre. Padre, queremos agradecerte esta mañana. Una vez más,
Señor, queremos darte gracias por permitirnos, Señor, estar reunidos en este lugar, Padre, para escuchar una palabra de gobierno, una palabra, Señor, eterna, una palabra absoluta, una palabra que tiene dominio, Señor, una palabra tuya, una palabra que es verdad, una palabra eterna, Padre. Esta mañana, Señor, tu Espíritu nos ha convocado a este lugar para escucharte a ti, Señor. Queremos oírte, Padre. Queremos escuchar tu voz en nuestro espíritu. Que nuestros sentidos espirituales esta mañana sean abiertos, Padre, a tu palabra y por tu palabra, Señor. Que esta mañana tu Espíritu Santo venga, Señor, con todo ese poder y esa autoridad, Padre del cielo, para que todos acá, Señor, podamos esta mañana, Padre, escucharte a ti. Y al escucharte a ti, Padre, nuestra fe, Padre, sea incrementada. Nuestra fe, Señor, sea, Padre, esta mañana, Señor, teniendo esa capacidad, Señor, y siendo robusta, Padre, en ti y en tu palabra. Señor, queremos esta mañana que nuestro corazón sea afirmado, no en las circunstancias, no en lo que vemos, no en las cosas que oímos, Señor, del mundo, no en aquellas cosas, Padre, que aparentemente parecieran que están feas, Señor, a nuestro alrededor, pero esta mañana queremos ir por encima de eso, Padre, viendo lo que tú puedes hacer, creyendo, Señor, de que para ti no hay nada imposible. Tu palabra dice, Señor, que para Dios no hay nada imposible, Señor. Y esta mañana queremos alinearnos a esa verdad. Queremos alinear nuestro corazón a tu palabra para que esa palabra, Señor, aleluya, afirme nuestras vidas, Señor. Que esta mañana nuestros corazones una vez más se dispongan a ti, Señor, para escucharte, obedecerte, Señor, guardar y atesorar tu bendita palabra. Gracias por convocarnos a cada uno, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones el deseo, el Señor, de estar esta mañana reunidos como iglesia, como hermanos, Señor. Aleluya, casa de gobierno en este lugar. Padre, oramos para que sea usted, Padre, aleluya, por medio de su palabra, liberándonos, desatándonos, liberándonos de todo cautiverio, de toda esclavitud, de todo impedimento, de toda enfermedad, de todo aquello que quiera atarnos, Padre, Señor, en nuestra alma esta mañana. Aleluya, Señor, tu palabra venga con el poder y la autoridad de parte tuya en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Amén, mis amados. Qué lindo tiempo. Amén. Quisiera, por favor, a modo de introducción, que vayamos a este pasaje también. Lucas capítulo 4. Amén. Vamos a estar viendo este pasaje que me llamó la atención. Y creo que ya esta mañana yo ya le he dado el resumen. Si solo eso tengo que decir de parte del Señor, es el resumen de lo que Dios quiere que esta mañana podamos recibir. Amén. Lucas capítulo 4, versículo 16 en adelante, por favor. Amén. Mire, aquí el Señor está comenzando su ministerio. Dice que va a su pueblo donde él había crecido. Pero es interesante, hermano, que las personas que lo habían conocido al Señor y de hecho lo habían visto criarse en ese lugar, lamentablemente solo lo vieron a Jesús. Escuche bien, hermano, solo lo vieron a Jesús como un hombre más, un hombre común,
Amén. Y no pudieron percibir, no pudieron distinguir quién estaba delante de ellos. Amén. Y el Señor no es casualidad. Él no estaba ahí simplemente porque quería cumplir una lectura, sino que Él dice que ese día, dirigido por el Espíritu, toma una parte de la palabra y empieza a leer en medio del auditorio. Pero escuche, hermanos, semejante palabra, estamos hablando del Señor Jesucristo, ahí en el pueblo donde había crecido, y Él estaba leyendo una palabra que Él mismo dice, esta palabra delante de ustedes hoy se cumplió. Pero ellos, las personas que estaban ese día, ellos dicen, ¿y acaso este no es el hijo de José? ¿No es el hijo del carpintero? Hermano, cada que nosotros nos expongamos a la palabra, yo quisiera pedirle que no mire al que está acá al frente, sino distinga la voz de Dios en su espíritu. Distinga. Amén. Que usted pueda escucharlo por medio de este instrumento a Dios. Amén. Porque si usted me ve a mí, hermano, al igual que usted, yo también vengo por la gracia del Señor siendo trabajado, procesado, ¿verdad? Pero si estamos en este lugar, no estamos y nunca nos podemos presentar como los perfectos ni los acabados, sino como personas que simplemente tratamos, por su gracia, de escuchar una palabra e impartirla a usted. Yo por lo menos creo que no estamos acá en calidad de decir yo soy la Coca-Cola en el desierto y si usted no viene a mí, ahí estamos mal, ¿verdad? No, sino que estamos como instrumentos que el Señor está purificando, está perfeccionando, y esos instrumentos tienen una palabra que a usted lo pueden sacar, lo pueden liberar de cualquier situación, adversidad y circunstancia. Entonces, si usted agarra esa palabra, hermano, que Dios tiene por medio de un instrumento que siempre está, hermano, en cualquier lugar, en cualquier iglesia, para traer la palabra, yo estoy seguro que esa palabra le puede transformar en todas las áreas. Amén. Entonces, yo quisiera con esa breve introducción pedirle esta mañana, hermano, que podamos disponernos. Amén. 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 Sé que estamos despertando también. Bien, leamos. ¿Sí? Dice Lucas 4:16, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, hablando de Jesús, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, versículo 17, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Mire, hermano, el Señor, ahí en medio de la sinagoga, y le entregan a él los escritos de la Torá, y empieza a leer. Versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Mire, ¿podemos leerlo una vez más todavía, por favor, Sarita? Una vez más, volvémelo. Mire, el Señor comienza con una lectura. Jesús, yo quisiera por eso que usted un momentito se ponga ahí en la escritura. Y dice el versículo 18, el Espíritu del Señor, Jesús leyendo este pasaje, amén, que era una palabra profética de quién iba a venir para el cumplimiento de esta palabra. ¿Y era quién? Jesús. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. No lo cambie todavía, Sara. Yo quisiera, por favor, mi hermano, le voy a leer, no sé si leerle 3, 5, 10 veces, pero a ver, ¿qué dice usted a esta palabra? ¿Qué dice usted? Nada más esta palabra. El Señor Jesús se paró, le dieron esta escritura y Él la leyó. Él la leyó. ¿Qué dice? En base usted a esta palabra, ¿cuál sería su respuesta a esta palabra? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, Jesús hablando, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuál sería nuestra actitud a esta palabra? ¿Cuál tuviera que ser una acción a esta palabra personal? ¿Cómo podría hacer que esta palabra, hermano, que el Señor y que esta palabra es vigente también para nosotros? ¿Cuál sería mi reacción a esta palabra? Porque aquí el Señor está resumiendo prácticamente todo lo que Él vino a hacer por cada uno de nosotros. O sea, en otras palabras, está diciéndonos el Señor que por medio de su palabra, Él vino a abrir, Él vino a liberar, Él vino, hermano, a sacarnos de toda situación. Y lo único que Él desea es que nosotros tomemos una acción de fe y le podamos decir, amén. Sí, Señor, yo creo esa palabra. Yo creo que tú has venido a darme buenas noticias. Yo creo que tú me has venido a sanar el corazón. Yo creo que tú me has venido a liberar de todo cautiverio. Yo creo que tú me has venido a darme vista cuando no podía ver y entender muchas cosas. Y yo creo que tú has venido a liberarme de toda opresión. ¿Sí o no? Pero mire, versículo 19, vamos a seguir. Y sigue el Señor y dice, a predicar el año agradable del Señor. Una vez más dice el Señor, a predicar el año agradable del Señor. Versículo 20, por favor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó a los ojos de todos en la sinagoga. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Versículo 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, él está diciendo, ya no está solamente esta palabra en la Biblia, sino que ahora la palabra, el verbo se hizo carne. La palabra de Dios está, el Señor les estaba diciendo, la palabra de Dios está frente a ustedes. Esa palabra profética dada por los profetas, hoy el Señor le está diciendo a su pueblo, al lugar donde Él se había criado, les dice, hoy se ha cumplido. O sea, usted ya no tiene que solo escuchar lo que decían los profetas, sino que ahora yo soy Jesús, está diciendo el cumplimiento de la palabra. En otras palabras, el verbo hecho carne, el Jesús encarnado estaba diciendo, yo he venido a hacer y cumplir esto, a liberarlo, a sanarlo, restaurarlo, sacarlo de toda condición. Y hermano, dice que la gente le veía a él atentamente. Pero mire lo que dice más adelante, versículo 22. Esto está en su pueblo, ¿verdad? Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salía de su boca y decían, aquí está el punto,
Dice, ¿no es este el hijo de José? ¿Qué dijeron? ¿No es este el hijo de José? ¿Ah? ¿Qué esperaba el pueblo de Israel, hermano? ¿A quién esperaban el pueblo de Israel? Al Mesías. ¿Sí o no? Que venga el Mesías. Pero ellos, la gente que estaba ahí, dice, ¿no es este el hijo de José? Y dice el versículo 23, él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Versículo 24. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad, versículo 25, y en verdad os digo, escuche bien, mire cómo esto los indigna y los molesta a estas personas. Dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Escuche esto, por favor. Dice, en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Versículo 26. Pero a ninguna de esas viudas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Es interesante eso. Versículo 27. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán. Wow. Esto es impresionante, hermano. Esto es impresionante. Porque el Señor estaba esperando de la gente que estaba ese día ahí. Estaba esperando de los que lo conocían a él. Ellos estaban esperando que no lo vean solo con estos ojos naturales, sino que ellos puedan verlo con aquellos sentidos espirituales. Pero ellos no pudieron reconocer. Y es el Señor ahí donde tiene que hablarles y darles estos ejemplos. Y les dice, lamentablemente, no se puede hacer milagros, no puede Dios manifestarse donde hay gente que no cree. No se puede. Dice ahí de que había muchas viudas en el pueblo de Israel, pero Elías fue enviado a una viuda que no era del pueblo de Israel. Muchos leprosos habían en el pueblo de Israel, pero Eliseo fue enviado, escuche bien, a Naamán fue el único extranjero que fue a buscar al profeta Eliseo para ser limpiado de su enfermedad. ¿Verdad? ¿Y por qué le comento esto, hermano? Porque esta mañana quisiera transmitirle de parte del Señor un sentir que ha puesto y vengo desde toda esta semana meditando en esto. Y tiene que ver, hermano, que cómo es vivir, cómo es tener una vida. El deseo del Padre es que nosotros podamos tener una vida de fe. Que la vida nuestra como hijos de Dios, cada uno en este lugar, podamos vivir en esa plenitud de una vida, escuche bien, una vida de fe. Por eso le decía al principio que el Señor nos dio su naturaleza, Él nos dio su vida, escuche bien, la vida de Cristo en nosotros, para que nosotros no solamente tengamos actos de fe, temporadas de fe, momentos de fe. Dios no quiere eso. El deseo del Padre es que nosotros como hijos podamos vivir una vida plena de fe. Que nuestra fe, en la medida en que la vida de Cristo va creciendo, esa vida también sea fruto. Y de hecho, si usted lee en Gálatas, dentro del fruto del Espíritu está la fe. ¿Verdad? Está la fe.
Y es importante que nosotros podamos entender, porque hermanos, Dios no quiere que nosotros estemos yendo como a buscar auxilio en un momento de necesidad, en un momento de desesperación, en alguna situación difícil y decir, yo creo, yo tengo fe. Ese no es el deseo de Dios. El deseo del Padre es que usted y yo podamos, por el conocimiento espiritual, por la obediencia a la palabra, nosotros podamos ejercer la fe en esta tierra, pero esa fe, hermano, producida por una vida. Es el deseo del Padre. Que cuando se nos presente una dificultad, que cuando estemos en alguna circunstancia, que cuando estemos frente a algo que aparentemente para nuestros ojos es imposible, podamos decir, esto para mí, hace tiempo ya venía el Señor hablándome, hace tiempo el Señor venía mostrándome, esto para el Señor no es nada, esto que estoy pasando no es dificultad, esta circunstancia que me está rodeando, voy a pasarla en Él, voy a sobrellevar aquella situación por encima, hermano, de lo que están viendo mis ojos. Porque Dios no ve como nosotros vemos. Dios no ve las cosas como nosotros vemos. Él no las ve así. Por eso que me gusta en Lucas, no me acuerdo exactamente el pasaje, pero dice, lo que para los hombres es imposible, para Dios no es imposible. Porque para Dios no hay nada imposible. Pero para eso, para que eso sea real en mi vida, para que de verdad lo imposible para mí sea, hermano, posible por Dios, escuche bien, lo imposible para mí sea posible para Dios, necesitamos que su palabra venga a gobernarnos. Necesitamos que su palabra venga en nosotros a establecerse como una palabra de gobierno. En la medida en que nosotros consideramos su palabra, le damos valor a su palabra realmente tiene peso en mi vida, entonces nosotros, hermanos, somos firmes candidatos a vivir, hermano, una vida de fe. No sé si me estoy explicando. Porque Dios no quiere, hermano. Yo no sé cuál es su dificultad. Yo no sé cómo está acá esta mañana. Yo no sé cuál es su montaña. Yo no sé cuál es su imposible. Yo no sé cuál es. Yo también lo tengo. ¿Me estoy explicando? Yo también tengo una montaña al frente. Yo también tengo una dificultad al frente, pero esta palabra me afirma, esta palabra me asegura, esta palabra me da la certeza de que si yo simplemente obedezco y considero la palabra de Dios por encima de cualquier cosa, esa palabra tiene el poder para que todo lo que se ve, todo lo que nos rodea, por encima de esa situación, la palabra vaya y aplane, allane hasta que Dios haga su obra completa. Pero necesitamos, hermanos, ser gobernados por la palabra del Señor. Por eso veíamos al principio, volvamos por favor una vez más a Romanos, por favor. Romanos 10, 17. Dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Podemos leerlo una vez más? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántos hermanos hasta aquí hemos escuchado palabra de Dios? Ahora, ¿qué hago con esa palabra? Si ya oí, porque dice que ahí es donde la fe se inicia, por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero ¿qué hago con eso? Dios está esperando de nosotros una acción de obediencia a esa palabra. Dios está esperando de nosotros de que aquello que Dios nos habló, yo pueda tomar una acción y decirle, Señor, amén, yo creo y voy a obedecer esa palabra.
Por eso es que así comenzaron los hombres de fe, hermanos. Si usted lee en el Antiguo Testamento, Dios le dice a Noé, Noé, constrúyeme un arca. Punto. ¿Y qué tenía que hacer Noé? Obedecer. Moisés, libera a mi pueblo. Punto. ¿Qué tenía que hacer Moisés? Ir, obedecer y liberar a su pueblo. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, porque yo quiero bendecirte. ¿Qué tuvo que hacer Abraham? Salir. Pero ellos lo único que hicieron es obedecer a la palabra, alinearse a la palabra, hermano. Nada más. Y ahí es donde a nosotros muchas veces será, ¿y por qué? Pero, y ahí es donde ya la palabra, hermano, muchas veces pierde en nosotros lo que Dios quiere hacer. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque Dios siempre nos está hablando, pero el tema es cómo estoy, qué es lo que estoy haciendo para que esa palabra de fe, esa palabra que Dios quiere que yo obedezca, ¿qué es lo que estoy haciendo? Para que esa palabra se cumpla en nuestras vidas. Esto es algo fundamental, hermano. Yo quisiera mostrarles un poquito en base a esto. San Juan 6:63, por favor, Sarita. Mire lo que dice el Señor acá. Y una vez más, hermano, yo le pido, por favor, escuche esta mañana. Yo no sé por qué siento esto, pero yo quisiera pedirle, por favor, que usted escuche al Señor. Amén. Nosotros estamos acá simplemente como instrumentos, nada más. Pablo decía muchas veces, no me acuerdo exactamente en qué lugar está, pero dice, nosotros a veces estamos como pobres, pero estamos enriqueciendo a muchos. ¿Sabe qué decía Pablo? Yo llevo la palabra, aunque aparentemente yo pareciera que tengo muchas necesidades, pero el propósito de la palabra de Dios es enriquecer a muchos. Hermano, estamos nosotros acá simplemente como un instrumento para que Dios nos pueda hablar a usted y a mí. Y si nosotros obedecemos esa palabra va a tener su efecto en cada uno de nosotros. Amén. Pero para eso necesitamos entender, muchas veces callar las voces, callar todo aquello que está a nuestro alrededor. Porque el momento en que yo cuestiono, el momento en que yo argumento, o el momento en que yo opino algo, en contra de aquella palabra que Dios me está diciendo, es ahí donde, hermano, no puede, escuche bien, aunque tiene todo el poder la palabra, pero no puede hacer su efecto. Mire lo que dice Lucas 6, le dije San Juan 6:63. Dice el Espíritu, escuche por favor, dice el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Escuche eso, el Espíritu es el que da vida. La carne, estas son palabras textuales del Señor Jesús. Dice el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Una vez más. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y no son, hermano, las palabras de nuestro Señor no son solamente algunos conceptos. No son cualquier palabra. No es cualquier teoría humana. El Señor dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso es que necesitamos considerar, mi hermano, constantemente, cada vez que nos exponemos a la palabra del Señor, esa palabra no es cualquier palabra, no es palabra de un hombre, no es palabra de un ser humano, no es palabra de una persona. Esa palabra, como dice acá el Señor Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
O sea, quiere decir de que esta palabra trae transformación. Esta palabra trae transformación. Pero ¿qué tengo que hacer para que esta palabra traiga transformación en mi vida? Creer. ¿Y cómo creo? Obedeciendo. La forma en que verdaderamente creo lo que Dios me está hablando es cuando yo obedezco. Entonces, cuando yo doy pasos de obediencia, es que estoy siendo gobernado por la palabra de Dios. Y una vida de fe tiene que ver con el gobierno de la palabra sobre mi vida. Si esa palabra que Dios me dio está gobernando mi vida y yo estoy obedeciendo, entonces estoy viviendo una vida de fe. ¿Estamos entendiendo? Noé construye el arca, 120 años. Escuche bien, demoró Noé, pero solo esa palabra fue de parte de Dios para con Noé. Y esa palabra seguía vigente hasta el día del cumplimiento, cuando le dice, yo traeré el diluvio a esta tierra. Por eso, hermano, Dios no quiere, como le decía al principio, Dios no quiere que nosotros estemos, hermano, con acciones de fe, momentos de fe. Que en el momento de la dificultad, pelea, mi hermano, tú tienes fe, saca tu fe de donde sea, tú puedes, mi hermano. No, ese no es el deseo del Padre. El deseo del Padre es que yo escuche una palabra y esa palabra empiece a gobernarme. Y cuando esa palabra me empieza a gobernar y yo obedezco esa palabra, entonces mi vida es de fe. Estoy obedeciendo. No importa si aquí está una muralla, hermano, de qué gruesor lo que sea, no importa. Yo estoy obedeciendo y sé que en la medida en que me acerco y obedezco y camino una vida de fe, eso desaparecerá. ¿Estamos entendiendo? Es que hermano, nosotros lo hemos complicado mucho, la vida de fe. Y muchas veces, hermano, nuestro razonamiento, muchas veces nuestro conocimiento nos impide vivir una vida de fe. Nos impide. Y no está mal que hermano, razonemos, no está mal que tengamos conocimiento. Hace 2 semanas en la anterior predicación también parece que di a entender como que, hablando de la libertad, que toqué el punto, hago un paréntesis acá. No está mal, hermano, que usted se prepare, no está mal que estudiemos, no está mal que adquiramos conocimiento, pero por encima de eso está la vida de Dios. Por encima de eso, ninguna de esas cosas pueden limitar la vida de Dios. Porque si esa vida que está en nosotros, hoy la que le estoy hablando, esa vida es una vida que nos da plena libertad. Amén. Mire esta palabra más, por favor, en Lucas, capítulo 21, versículo 33. Luego quiero darle algunos ejemplos. No voy a hablar mucho, pero quiero mostrarle 3 ejemplos de 3 hombres que decidieron ser gobernados por una palabra. Y al ser gobernados por esa palabra, ellos fueron liberados. Lucas 21, 33. Mire, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Podemos leer una vez más? Por favor, yo quisiera que consideremos esta palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? De hecho, aquí mismo dice, el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras no pasarán. ¿Verdad? Por eso es que, hermano,
nosotros necesitamos afirmarnos cada vez, muchas veces aún lamentablemente, el hecho de haber escuchado tantos mensajes nos pueden impedir vivir una vida de fe. Porque a veces quiero unir una cosa con la otra, quiero buscarle algo que enganche, que encaje, y la vida de fe es tan sencilla, hermano. Si quiere que le diga así en una sola palabra, la vida de fe consiste en obedecer lo que Dios me dijo. Nada más. La vida de fe para un hijo de Dios consiste en obedecer lo que Él dice. Amén. Si nosotros obedecemos lo que Él dice, Él va a hacer lo demás. Él va a hacer lo imposible. Amén. Pero para eso necesitamos alinearnos. Y por eso es que Él nos dio su naturaleza. Por eso es que nosotros ahora tenemos la vida de Cristo. Porque por medio de la vida de Cristo, usted y yo podemos obedecer a su palabra. Y es todos los días que necesitamos posicionarnos en esta vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos obedecerle, nada más. En la medida en que le obedecemos, hermano, entonces comienza una vida de fe. Y no importa, una vez más le digo, lo que esté pasando a nuestro alrededor, no importa. En base a esto quisiera, por favor, voy a leerle, quisiera que leamos 3 ejemplos que me gustaron y que no voy a entrar en mucho detalle, solo quisiera que leamos y consideremos cómo estos hombres decidieron obedecer la palabra. Y al obedecer la palabra, ellos recibieron lo que Dios les había hablado. Mire, por favor, Segunda de Reyes. Aquí hay una historia. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Este es el primer ejemplo. Y vamos a ir viendo, hermano, qué es lo que Dios hace con estos hombres. El segundo ejemplo, esto es en tiempos del pueblo de Israel, bajo la ley, ¿verdad? Pero ¿cuántos saben que la fe trasciende todo? La fe no está sujeta a tiempo ni espacio. Amén. La fe trasciende todo. Y mire lo que pasa con este hombre. Capítulo 5, versículo 1 dice, Naamán, escuche por favor, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Versículo 3. Escuche, por favor. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que esté en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Versículo 5. Y él le dijo, el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Vamos a leer hasta el versículo 14, por favor. Versículo 6. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Versículo 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo,
¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí y que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró en las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Versículo 11. Y Naamán se fue enojado, escuchen, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Versículo 12. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. No sé si usted se identifica con este varón. Y es interesante, hermano, qué es lo que él esperaba y cuál es la palabra del profeta de Dios. Y él estaba enojado. Él estaba enojado, dice la palabra. Él se enojó. Pero hay algo en él, yo me imagino, por lo que él era general de ejército y dentro de la vida militar, normalmente lo único que uno tiene que aprender es obedecer. Nada más. No tiene que cuestionar nada. Entonces me imagino que entre medio de eso él reacciona y dice, bueno, y sus criados le dicen: ¿acaso te está pidiendo alguna cosa difícil? ¿Te está pidiendo algo imposible? ¿Por qué no lo haces? Y ahí es donde este general parece que reacciona en sí y dice, bueno, y simplemente obedece. ¿Qué le había dicho el profeta? Que se zambulla en el río Jordán, ¿cuántas veces? 7 veces. Él hizo las 7 veces y al salir después dice que él fue limpio de su lepra. Hermano, no sé si usted se está dando cuenta, este hombre no era del pueblo de Israel. Este hombre no estaba bajo la ley de Dios. Este hombre era un hombre impío. Pero este hombre lo único que hace es obedecer. Primero escucha la voz de una muchacha que había sido llevada a su pueblo y dice, si usted va a Samaria y busca al profeta, usted será limpio de su lepra. Y habla con el rey y el rey le da una carta para que pueda ir ante el profeta, ante el rey de Israel. Y el rey de Israel lo recibe y el rey dice, ¿acaso yo puedo hacer algo por él? Y para el pueblo de Israel, hermano, una persona que tenía lepra era considerada inmunda. ¿Y qué es lo que esperaba el general? Que el profeta salga y ore a Dios y ponga su mano. Pero para el pueblo de Israel, una persona con lepra ya no tenía que ser parte de la comunidad, lo aislaban, lo llevaban a otro lugar. Y el profeta, en base a aquello que Dios había establecido, él le dice, bueno, denle la palabra de que vaya
y se meta 7 veces en el río Jordán. Y él va a ser libre. No sé si usted está viendo, hermano, la sencillez y a la vez la obediencia de este hombre a una palabra de parte de Dios dada por el profeta. Él lo único que hace es obedecer. Y después de obedecer, hermano, aquella enfermedad prácticamente que muchas la consideraban de muerte, él es libre. Porque casi nadie se libraba de cuando alguien tenía lepra, de muerte. Pero el Señor, por darle esa palabra al profeta y el profeta haberla declarado para él y decirle, vaya, zambúllase, métase en el río Jordán 7 veces y usted va a ser sano. Era algo imposible. Y el Señor Jesús habla de esto en Lucas capítulo 4, de esta historia, y dice, muchos leprosos había en Israel, pero el único que se benefició con sanidad y limpieza de su lepra fue alguien que no era del pueblo de Israel, era Naamán. Que lo único que hizo fue buscar y obedecer aquella palabra dada por Dios al profeta. No sé si está entendiendo, hermano. ¿Cuántos nosotros podemos estar muchas veces acá y no beneficiarnos de lo que Cristo conquistó en la cruz? Él dijo, consumado es. Todo está hecho. Lo único que nosotros tenemos que hacer es tomar esa palabra, creer esa palabra y obedecer esa palabra. Y vuelvo a repetirle, hermano, yo no sé cuál es nuestra dificultad, cuál es nuestra montaña, cuál es nuestra imposibilidad, pero si nosotros esta mañana obedecemos, creemos la palabra, entonces aquello se va a disipar. Porque para Dios no hay nada imposible. Segundo ejemplo, por favor. Vamos a ver. Mateo, esto es en el tiempo de la ley. Ahora quisiera mostrarles en el tiempo cuando Jesús estaba en esta tierra. Y mire otro hombre, hermano, no es casualidad, pero este hombre es impresionante también, cómo es que llega a que Jesús se admire de este hombre. Mateo capítulo 8. ¿Estamos en el micrófono? ¿Sí? Pausa. Nos vamos a un corte publicitario. Ya está. Amén. Mateo 8, versículo 5. ¿Lo tenemos? Este otro ejemplo. A ver esta historia. No sé, esta misma historia está bueno, es una historia muy parecida, pero no sé si es la misma, pero usted lo va a ver después en Lucas capítulo 7 del 1 al 10, pero hay algunas cositas que difieren, pero no sé si es el mismo. Pero mire, yo quisiera mostrarle esto. Hemos visto la fe de este hombre Naamán en tiempos de la ley. Ahora vamos a ver la fe de este hombre en el tiempo en que Jesús estaba en esta tierra. Y dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, versículo 6, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Escuche esta parte, por favor. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará.
Versículo 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Escuche eso, por favor. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este soldado, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, hace esto y lo hace. Versículo 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Versículo 12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 13. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ay, amados, es grave, ¿no? Yo creo que hay tantas cosas en nosotros, hermanos, que impiden esta fe tan sencilla. La fe es sencilla. Lo que complicamos o la complicamos somos nosotros. La fe es sencilla. Nosotros echamos al diablo, lo metemos al diablo, lo sacamos al diablo, lo botamos al diablo, liberación, toma, esto, aquello, reprendo, acto, desato. Y le echamos la culpa. Hermano, y aquí yo no sé si usted está viendo este ejemplo. Si este hombre parece que la tenía clara todo. O sea, dice: yo soy un hombre bajo autoridad. Y esa es la palabra que me saltó, hermano. Esa es la palabra que quisiera esta mañana dejarle en su espíritu. ¿Quién nos está gobernando? ¿Quién nos está gobernando? Porque si la palabra de Dios no nos está gobernando, otra cosa o otra palabra nos está gobernando. Este hombre dice: yo soy hombre bajo. Primero, no dice yo tengo autoridad. Él dice primero: yo estoy bajo autoridad. A mí me mandan mis oficiales mayores y yo obedezco. Y así como yo estoy bajo autoridad, dice, yo también tengo hombres bajo mi autoridad. Le digo: ven y viene. Le digo: haz esto, lo hace. Y él dice: solamente di la palabra y mi siervo será. Hermano, qué sencillo. Qué sencillo. Pregunto, hermano, ¿cuánta palabra Dios no nos ha dado? ¿Cuántas palabras nosotros hemos escuchado en este lugar? Pero la pregunta es: ¿ha logrado gobernarnos esa palabra? Esa palabra de verdad es una palabra gubernamental en mi vida. La palabra de Dios realmente tiene peso, tiene valor. O simplemente, hermano, estoy cumpliendo algo. O sea, no sé si usted está viendo la magnitud. Hemos visto en la ley a Naamán. Naamán tuti de todo. Y el profeta le dice: anda, échate tus buenas zambullidas en el río Jordán 7 veces y vas a quedar limpio. Al principio reniega, cuestiona, argumenta, pero obedece. Y dice: a mí. Y dice que su piel fue como de un niño. ¿Cuántas mujeres quisieran esa piel? ¿Qué no hace una mujer, no? ¿Sí o no? ¿Qué no hace una mujer? Que daría lo que sea por tener la piel de un niño. ¿Sí o no? La mujer, hay algunos hombres también, ¿no? Medio raros, pero igual quieren la piel de mujer. Pero las mujeres he escuchado, ¿verdad? ¿Sí o no? Dice: yo quisiera. Si mi piel... ¿Ah?
Vaya al río Jordán y métase 15 veces. Pero no hay agua bendita. Amén. Ya está. Palabra del profeta Julio. Pero ¿qué quiero mostrarle, hermano? No sé si usted está viendo la sencillez de una vida de fe. El tema es que lamentablemente el primer enemigo, ¿sabe quién es? No es las circunstancias. El primer enemigo en contra de la palabra somos nosotros. Porque empezamos a cuestionar, ¿y será? Pero la deuda, hermano, ¿sabe qué? Nosotros hemos conocido, Lucía, ¿sabe? En la anterior iglesia, una hermana que parece que debía, no sé, 60,000, algo más de dólares, endeudada hasta el coto. 60,000, y acá Lucía, mi esposa, está, ella va, si ustedes le piden también que le cuenten. Es impresionante cómo esta mujer, hermano, un día viene, recién había ido a una iglesia X, de ahí de la Cañoto, que no le voy a dar nombre, y más bien en vez de este lo sacaron todo, hasta el último quinto. Lo desembolsillaron y le dijeron, pare de sufrir. Ya usted sabe quién es. La cosa es que esta mujer aparece, cero de plata. Y ella dice así, como una inocente, más de 50 años tiene esta señora, hermana, y dice, yo voy a obedecer. Lo que usted me diga, pastor, no. De parte del Señor, yo quiero obedecer. Y empieza, hermano, toma acciones de fe. Es increíble cómo Dios le hacía milagros y Dios va borrando sus cuentas, sus deudas. A uno parece que debía 20,000, a otro 15,000, a otro así. La cosa de que, hermano, al final, esta mujer, no sé si el audio parece que estamos medio bajo atrás, por favor. Que hay fiesta allá afuera, ¿no? Por algo será allá afuera. Amén. Hermano, es increíble, y le digo una vez más, esta mujer, yo no sé cómo la hizo Dios, que salió de todas sus deudas. Dios le proveía de forma milagrosa, Dios hacía algo, tanto así, de uno de sus deudores, ¿sabe qué hizo? Todas las veces lo buscaba y la buscaba, y un día había ido, le debía $15,000 a este hombre, y le dice al hombre, el hombre le dice, oiga, señora, ¿cuánto va a pagar? Mire, ¿cuántos años son de la deuda? Y ella dice, sí, yo quiero pagarle, pero no tengo. Y metí la pata, hice malos negocios, ¿no? Y el hombre no sabe ni cómo pasó, hermano, la hermana. El hombre le dice, ya, ¿sabe qué? No me debe nada. Listo. ¿Escuchó? No me debe nada. 15,000. Y la hermana dice, ¿está seguro lo que está diciendo? Sí, no me debe nada. Y ella, hermano, vino a dar testimonio y decía, ¿saben qué? Acabo de salir de otra deuda. Ahora, no es cuidado que no le estoy motivando a que se vaya a endeudar. Ese no es el mensaje. Lo que le estoy diciendo en esa persona, cómo Dios obró, pero su fe sencilla, nueva. Y nosotros con tanta cosa, hermano, toda una armadura ahí para liberar a la gente, toda una estructura para liberar a la gente. Cuando yo llego y le decía, Señor, dame un milagrito como mi hermana, ella está endeudada, yo necesito $10,000 que me caigan. Hermano, pero ¿qué es lo que quiero decir? A veces tanta estructura dentro de nosotros y no le creemos hacer. Y esa palabra fue la que me saltó a mí cuando este hombre le dice a Jesús, yo soy un hombre bajo autoridad. ¿Qué está diciendo? Obedezco órdenes. Sé obedecer. Es una persona que obedece subalterna. Dice, yo sé que es ser subalterno. Yo sé que es obedecer. Hermano, y muchas veces, escúcheme bien, hermano, con esto voy a entrar al siguiente ejemplo y último ejemplo. Muchas veces nosotros argumentamos mucho a lo que Dios lo quiere hacer sencillo. Dios quiere obrar en nuestra vida de forma sencilla y práctica. Dios no quiere que nosotros estemos, hermanos, con tanta cosa. Lo único que Dios desea es que le creamos.
Y si le creemos, le obedezcamos. ¿Por qué? Porque yo también quiero ponerme bajo la palabra del Señor. Lo que más refutó el Señor Jesús en sus discípulos era su incredulidad. Todas las veces que usted ve en los evangelios, el Señor reprochaba, refutaba la incredulidad de sus discípulos. Y ellos estando con Él, con el Todopoderoso. Con el Todopoderoso. Último ejemplo, nos vamos con él. Hechos capítulo, hemos visto en la ley, hemos visto en el tiempo de Jesús. Quisiera mostrarles ahora, después de Jesucristo resucitado, Hechos capítulo 10, versículo 1. Actualmente esa hermana de que les hablo no tiene deudas. Parece que más feliz que nosotros, ¿verdad? Le salió un negocio, ya esa sí yo dije, ya Señor, te pasaste con ese hermano, o tienes tus privilegiadas. Un día vino otra de sus acreedoras, le debía algo de 30,000 parece, y le digo, ¿sabes qué? Ya que no me vas a pagar y yo tengo los documentos de tu casa, me quedo con tu casa. Y para el que sea justa contigo, te voy a dar algo. No me acuerdo si 10,000 o 20,000 más quería dar. Ella se iba a quedar con la casa y le daba 20,000, tas con tas. Y ella dice, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo no quiero perderla así la casa tan fácil. Quisiera que me dé algo más. Y le había dicho a su acreedora, le había dicho, por favor, si no puedes darme algo más. Aunque 70,000 la casa. No, ¿qué? No. Además, por tu casa, ¿qué me van a dar más? Yo te estoy dando más bien 50,000, te voy a dar 20,000 a lo que tú me debes. Y dice que ella de pronto sintió nada más ir al frente a la tienda de la vecina, que justo al frente de su casa hay una tienda, y le dice, oiga, por favor, la estoy vendiendo mi casa. Sencilla, así, más que me estoy contando, la estoy vendiendo mi casa. ¿Ah, sí? Sí, y le estoy dando 90,000. Y la mujer de la tienda le dice, mi hija quiere, pero no tiene 90,000 ahorita. Parece que tiene 50,000. Y ella está buscando a alguien que le espere. Ya, pues yo le espero. Ya, que me dé los 50,000, los 40,000, le espero. ¿En qué tiempo? 1 año, 2 años. Bueno, hermano agarró, le pidió los documentos. Esto que le estoy hablando, hermano, por eso le digo, pareciera tan. El tema es acá de nosotros, hay que cabecearnos acá. La cosa es que la mujer hizo el negocio, fue, le pidió los papeles, le dio los 30,000 que le debía y le dijo, ¿y de dónde has conseguido la plata? Y le dijo, ¿qué te importa? Estás haciendo negocios. Agarró, le devolvió los 30,000, quedó con 20,000 y 40,000. Que hacia ella a favor. ¿Cuánto tenía? 40 más 20,000, 60,000. Agarró un anticrético. La casa donde estaba ella, que ya no era de ella, le dijo a la mujer, por eso, por 20,000 más, en anticrético dámela. Yo voy a vivir en mi casa, pero en anticrético. Vivísima. Pero ¿qué quiero decirle, hermano? ¿Qué es lo que quiero que esta mañana entendamos? No estoy hablando de que hagamos esas cosas. Cada uno tiene que ser de forma muy particular dirigido por el Señor. Lo que quisiera esta mañana de parte es estructurarnos de tantas cosas, tantas limitaciones que hay en nosotros, tanta estructura, y a veces no le estamos creyendo al Señor, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros necesitamos liberarnos. Hechos capítulo 10, versículo 1. Este es larguito, con esto cierro, con esto nos vamos. No, ya estamos en la hora, lo siento. No puedo seguir, amado. Le doy la tarea para la casa. Amén. Yo respeto a mi pastor, estoy bajo sus órdenes. Y si me paso, no recibo bendición. Póngase de pie, vamos a orar. Léalo en casa, por favor. ¿Sí? Hechos 10, la historia de Cornelio es poderosa. Yo no sé por qué se ha pasado la hora. ¿A qué hora me ha entregado la pastora el micrófono? Parece 5.
¿Cuánto le damos gracias al Señor esta mañana? Yo los recuerdo una vez más. ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es su montaña? ¿Será que esta mañana podemos decirle al Señor, hermano? Puede decirle usted y yo, Señor, esto es imposible para mí. Yo estaba pasando una situación bien difícil con uno de mis hijos. Y yo no sé dónde más acudir, hermano. La verdad que no sé. Hay especialistas que atienden muchos casos de adolescentes. Podía ir. Pero yo un día le dije al Señor, Señor, no sé dónde ir, ni sé cómo hacer. No sé. La verdad no sé ni qué palabras, no sé cómo hacer. Es difícil el caso de mi hijo. Mi hijo estaba muy terco, testarudo, contestón, rebelde. Y yo decía, ¿qué hago? La verdad, Señor, no sé qué hacer. Y esa noche tuve 2 sueños, pero les voy a resumir. Esa noche Dios me muestra a mi hijo en un sueño que él se acercaba como antes, un niño inocente, gracioso, juguetón, y así es mi sueño. Y yo digo, Señor, yo quiero eso. Y después a las semanas otra vuelta me muestra el sueño. ¿Sabe qué hice? Le dije, Señor, yo creo eso. Yo creo que mi hijo va a volver así, a ser un niño gracioso, juguetón, ¿verdad? No es el rebelde, no es el que está ahorita pasando ese momento. Pero ¿saben qué, hermano? Creí y descansé. No agarré al diablo, no agarré a Satanás, fuera, suegra, no, nada. Dije, Señor, creo. Y le comenté al pastor. Le dije, creo. No me queda más, le dije al pastor. No me queda más. ¿Cómo más voy a cambiarlo a mi hijo? ¿Sí o no? Pero también Dios está trabajando en mi corazón. Hermano, la fe es sencilla, pero es práctica. La fe es sencilla, pero es práctica. Amén. Amén. Y Dios quiere que nosotros tengamos una vida de fe. No lo veamos como nosotros, veámoslo como Dios lo ve. Yo quisiera que cierre sus ojos y por un momento visione lo que Dios le está mostrando de cómo esa dificultad, ese problema, esa prueba, esa situación, si le cree, se puede disipar en el nombre del Señor. Padre, gracias te damos esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias porque tú eres tan sencillo, Señor. Tú eres tan sencillo para hablarnos. Señor, ayúdanos. Que nuestra fe, Señor, sea una vida continua. No en momentos y en situaciones difíciles, sino que todo el tiempo, en cualquier situación, acudamos a ti, creyendo, confiando de que para ti no hay nada imposible. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nuestra fe, Padre amado, no está sustentada en cualquier cosa corruptible y temporal. Nuestra fe está sustentada en tu palabra y en el consumador y autor de la fe, que es Jesucristo mismo, el Verbo hecho carne. Padre, gracias. Que acá, Señor, podamos ver lo que tú vas a hacer, podamos creer lo que tú vas a hacer y podamos obedecer a lo que tú vas a hacer en este lugar, porque nos vamos a multiplicar. Nuestras familias serán restauradas. Esta iglesia será bendecida, cada vida será transformada. Y en este lugar, Señor, para tu gloria y honra, las personas que vengan, Señor, al pisar este lugar, van a experimentar tu presencia y van a ser libres de toda enfermedad, de toda opresión, de todo cautiverio, de todo aquello que pueda, Señor, el enemigo haber atado. Ellos serán libres, porque tú, Señor, serás exaltado y glorificado en este lugar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.